¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un feliz día para usted, Feliz para los día. compañeros y para todas las personas que trabajan en los medios de comunicación. Exactamente, es el Día de los Trabajadores de los Medios de Comunicación, así que obviamente en nuestro nombre, ahora vamos a hablar a Fío, pero a todos los compañeros que hacen el equipo de BTV Noticias y esta casa de BTV, todos quienes nos ponen al aire. Estamos súper bien encuadrados, impresionante, como cine en televisión, cómo estamos saliendo al aire en esta edición de BTV Noticias, así que para todos ellos el abrazo muy grande. Mucho para repasar, mucho para compartir con todos ustedes el día después de la conferencia de prensa de parte del gobierno, repercusiones de todo tipo, forma, tamaño y color sobre ese anuncio del gobierno de una denuncia de estafa para con el astillero Cardama que estaba construyendo las patrullas oceánicas que iban a venir destinadas a nuestro país. Mucha información para compartir con ustedes. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para que nos adelante algo del segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz día. Gracias igualmente. El saludo para todos ustedes y los demás colegas y compañeros. Bueno, el TAS falló. Nacional no recupera los puntos que le quitaron por los incidentes del clásico de la final del torneo intermedio tras un amplio trabajo con, varias comisiones de árbitros y varias también grupos de abogados que trabajaron para esto. Lo remarco porque uno podría pensar que se demoró mucho en tomar la decisión, pero realmente es un trabajo interno muy amplio. Además de esto, por supuesto que vamos a estar repasando los encuentros internacionales. Ganó Flamengo a Racing y de último momento, porque sigue la NBA con fechas, pero hay una situación bastante particular. Decenas de jugadores, entrenadores y gente vinculada a este campeonato que fueron detenidos y que están siendo investigados por una red de apuestas ilegales bastante amplia y que viene desde hace varios años, así que vamos a estar con todo eso. Hay un video que se ha viralizado de uno de los basquetbolistas, que es uno de los principales sospechosos, que la verdad, vi algún partido de Pablo Clerici en ese nivel, pero no, digo, para jugar en la NBA, pero no, realmente es llamativo el nivel. Sí, hay, si uno se pone a leer y a investigar, hay situaciones de jugadores que se han comentado que se iban a ir lesionados del partido y el compañero que apuesta y termina sucediendo. Bueno, todo está obviamente en el curso de la investigación, pero es muy interesante desde ese sentido la información. Gracias, Fío. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El gobierno aseguró que no tuvo comunicación oficial con el titular del astillero Cardama, responsable de la construcción de las patrulleras oceánicas encargadas por el Ministerio de Defensa en la anterior administración. Móvil en vivo desde Torre Ejecutiva. La bancada de senadores del Frente Amplio y los coordinadores de diputados se reunieron con el secretario y el prosecretario de Presidencia para analizar la situación de Cardama. Móvil en vivo desde el Parlamento. ¿Cómo fue la cronología de los hechos desde el gobierno pasado con la compra de las patrulleras oceánicas hasta su rescisión por Yamandú Orsi? Informe especial. En nuestra columna, además de noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza el rol de la oposición ante el gobierno. Bueno, como le decíamos, un día de repercusiones después del anuncio del gobierno. Nos vamos rápidamente a Torre Ejecutiva. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro, nos amplía la información a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, como ustedes decían al inicio de nuestro noticiero, hoy una jornada de muchas repercusiones tras lo que fue la conferencia de prensa por parte del gobierno en la jornada de ayer aquí en Torre Ejecutiva, donde se anunció que se rescinde el contrato con el astillero Cardama para la construcción de 2 patrullas oceánicas, pero que a su vez el Estado uruguayo va a presentar una denuncia por posible estafa contra el Estado uruguayo. Mario Cardama, el dueño de este astillero de origen español, se comunicó con algunos medios en la jornada de hoy y manifestó sorpresa por lo que fue el anuncio del gobierno. Dijo que se retrasaron con esa garantía de cumplimiento porque el Banco Mundial estaba poniendo trabas para ese tipo de garantías para emprendimientos que tienen que ver con temas armamentísticos tras lo que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. También Cardama dijo que tiene la intención de llegar aquí a nuestro país para reunirse con las autoridades de gobierno. La última vez que estuvo aquí en Uruguay fue el pasado 12
12 de octubre cuando se reunió con la ministra de Defensa Nacional. Por el momento, Presidencia hasta hace una hora no ha tenido ningún tipo de contacto formal con esta empresa y no se sabe si el presidente de la República lo va a recibir en caso que llegue el dueño de este astillero. Seguramente se va a reunir nuevamente con la ministra de Defensa. Por otra parte, Cardama sostuvo que una de las patrullas ya está construida en un 60% y es algo que alega también la oposición. El gobierno respecto a eso también tiene dudas y es por eso que envió justamente a dos veedores que actualmente están allí en el astillero siguiendo de cerca cómo se avanza en la construcción de al menos una de las patrullas oceánicas, pero reitero, el gobierno tiene dudas de que esté avanzada en un 60%. No se nos ha podido confirmar si el gobierno ya presentó formalmente en la jornada de hoy la denuncia. En caso de no ser así, seguramente será en la jornada de mañana, porque esto lo está llevando Jorge Díaz, quien tuvo algunas actividades en el Palacio Legislativo. En un rato vamos a retomar el contacto porque también tenemos información respecto al futuro del doctor Danza como presidente de ACE y también le vamos a estar contando detalles de una actividad que se dio en el departamento de Canelones, donde estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi. Gracias, Mati. En un ratito retomamos el contacto. Nos vamos ahora al Parlamento. Allí está Lucía Betancur con más repercusiones. Adelante, Lu, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo están? El saludo para todos. Esta tarde aquí en el Parlamento también se hizo seguimiento de este tema de las últimas horas y en esta oportunidad los senadores del Frente Amplio junto a los coordinadores de la bancada de diputados recibieron aquí en el anexo del Palacio Legislativo al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y al secretario, Alejandro Sánchez, para que brinden detalles de lo que se sabe hasta el momento sobre la garantía presentada por la empresa Cardama y también cuáles serán los pasos a seguir de ahora en más, cuáles fueron las irregularidades constatadas en todo este proceso y demás detalles en un encuentro que duró poco más de una hora en esta tarde. A la reunión también participó la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Está invitada también la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, pero en esta oportunidad no pudo venir, así que no se descarta que se reúna próximamente con los legisladores. Al término, quien habló fue el senador Nicolás Viera, del Frente Amplio, por supuesto, quien dijo que este caso se parece a lo que fue en la administración pasada el caso Kirma del Ministerio de Turismo, que por supuesto que hay irregularidades. Dijo es un proceso viciado de irregularidades que esperan que en las próximas horas se confirme finalmente la presentación de esta denuncia ante Fiscalía, pero que por el momento a nivel legislativo no está confirmada la conformación de una comisión investigadora. Esto también teniendo en cuenta, decía Viera, que los tiempos del legislativo son otros, que en principio van a esperar que se maneje a nivel judicial y luego, bueno, teniendo en cuenta que acaba de ingresar también o va a ingresar en los próximos días el presupuesto a la Cámara de Senadores, que se llega a un fin de año bastante ajetreado a nivel parlamentario, esto se va por lo pronto a demorar o manejar más adelante. Vamos a compartir lo que decía el senador Nicolás Viera. Los caminos que tomó el Poder Ejecutivo son acertados, de alguna manera cortar con un proceso que está muy viciado de irregularidades y que además tiene que garantizar que el pueblo uruguayo y la sociedad uruguaya no siga perdiendo millones de dólares como se puede estar poniendo en riesgo en un episodio que claramente tiene indicios de estafa y que va a haber que terminar de resolverlo, digamos, en la justicia, como es lo que se anunció por parte del gobierno. ¿Ya se radicó la denuncia? Bueno, en estas horas se va a radicar, se están juntando algunos elementos documentales probatorios, se ha iniciado una investigación administrativa dentro del Ministerio de Defensa. Más temprano quien habló, pero lo hizo de forma radial con los colegas de Radio Carve, fue el senador y exministro de Defensa Javier García, debido a que no se encuentra en el país, quien calificó de política menor esta rescisión del contrato que anunció el presidente de la República y señaló que esto muestra una intencionalidad política en el entendido de que uno de los barcos ya lleva más cerca del 60% de construido en los últimos 7 meses y que esto puede acarrear demandas al Estado por parte de la empresa. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el senador. La verdad que es lamentable, lo digo con respeto, pero con firmeza. Es lamentable que el presidente Orsi se haya prestado para esta maniobra política de la peor especie.
Todos sabemos, este es un proceso que lleva más de 20 años, desde el año 2005, la Armada Nacional está intentando tener barcos para cuidar nuestro mar. Y durante 20 años no se pudo hacer. Y no se pudo hacer, de esos 20 años, 15 de gobierno del Frente Amplio, no se pudo hacer, y yo lo dije públicamente varias veces, por las enormes presiones, operaciones económicas, políticas de empresas, etcétera. Yo hice esto, lo dijo muchas veces en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en el proceso. Las cosas que dijo ayer, llenas de medias verdades y de omisiones, algunos podrían decir otro calificativo, pero yo prefiero decir omisiones, porque leer cosas incompletas y no seguir la trayectoria, no decir se advirtió de esto, pero no decir que después se corrigió esto, puede ser o una omisión o una mentira. Yo prefiero pensar en omisión. Nosotros no hemos incumplido nada todavía. No tenemos conocimiento de ningún incumplimiento. Yo y mi equipo, estuvimos el día 10 de este mes reunida con el equipo de la presidenta, con la ministra Lazo, y no nos hizo ningún comentario de que estuviéramos incumpliendo nada. Y bueno, pues mis sorpresas, cuando ayer por la noche, pues me entero que hay una rueda de prensa en la que se comunica que se va a ejecutar nuestro contrato por incumplimientos. Me he puesto en comunicación con el Eurocommerce Bank y me comunicaron que se había cambiado la dirección, que me la iban a comunicar por escrito porque no lo hicieron antes, no sé por qué. Pero ante esa situación yo entiendo que si el embajador de Uruguay en el Reino Unido va allí y no está, pues creo que no le hubiera costado nada al gobierno uruguayo escribir un correo a Cardama y decir, señores Cardama, mire que hemos esta dirección y el banco no está allí, por favor, dígame algo. Y yo me pongo en contacto con el banco y le daríamos la dirección nueva. Yo detenerla, no la voy a detener lo que tengo en marcha, porque yo tengo empresas, yo tengo ahora mismo unos 500 trabajadores trabajando en el trabajo. Eso no lo voy a parar de forma inmediata. Voy a esperar unos días porque yo voy a solicitar una reunión con el presidente Orsi para intentar aclarar el tema. Bien, allí escuchamos a Mario Cardama, quien también, el responsable de la empresa del astillero Cardama en España, busca una respuesta al menos más bilateral o un encuentro con el presidente de la República, teniendo en cuenta que dijo que se enteró por los medios de comunicación de esta decisión del gobierno. Quien le respondió al senador Javier García fue el propio secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien dijo que esto no se trata de una operación política, sino de defender los recursos del Estado. Nuestro embajador en el Reino Unido se presentó a la dirección que establecía la empresa y nos encontramos que allí no estaba la empresa. Y pedimos rápidamente un informe a un estudio jurídico que ya trabaja para el Estado uruguayo, que fue contratado por el gobierno anterior, no por nosotros, en el Reino Unido para asesorar al Uruguay en arbitrajes internacionales. Y recurrimos a él rápidamente para decirle, che, ¿nos puede hacer una investigación rápida sobre esta empresa? Y lo que arrojó esa investigación es que la empresa lleva 2 años sin tener operación económica, que tuvo un solo trabajador en el año 22, en el año 23 y 24 no tuvo ningún empleado, que es propiedad de un ciudadano ruso que reside en Rusia, pero que la registró en el Reino Unido. Entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a hablar de operación política? Lo que estamos viendo es que al parecer hubo un intento de estafa al Estado con una garantía y nosotros creemos que la justicia debe investigar para ver si los funcionarios públicos de la época tomaron los recaudos necesarios. Quien también se refirió a este tema fue el senador nacionalista Sebastián da Silva, quien dijo que el presidente de la República cometió una torpeza al rescindir el contrato y que lo que se buscó en el gobierno anterior fue proteger las aguas uruguayas con estas embarcaciones. Gran error de un presidente, está jugando a ser Donald Trump, pero por los hechos va a terminar siendo Evo Morales. Rescindir un contrato de estas características en conferencia de prensa es una torpeza propia de alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones, que es la debida diligencia, tratar de lograr solucionar los problemas. Acá lo que no existió fue un telegrama colacionado, una llamada, una intención lógica de poder resolver un tema colateral como es la garantía, cuando en paralelo se está construyendo el barco de guerra.
y donde todos los días hay 2 marinos uruguayos que están constatando de que no se le ponga un tornillo de plástico, que le ponga un tornillo de acero. O sea, todos los días hay veedores de nuestro gobierno en un contrato que es leonino para el Estado uruguayo. Es un contrato exhaustivo. Se está tratando de cumplir una necesidad de tener los barcos para cuidar las costas. Bueno, ahora vamos a profundizar en torno a este asunto. Exactamente, de cómo fue el proceso de licitación y compra de estas patrullas. Bruno. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches para ustedes y a todos en sus casas. Lo decía Javier García, ya repasando Lucía en su móvil, que es un tema que viene de las administraciones pasadas, incluso del Frente Amplio, cuando la segunda presidencia de la Fuerza de Izquierda viaja el presidente de la República junto con el ministro de Defensa Nacional a Portugal para ver si se puede adquirir patrullas oceánicas para nuestro país. No se logra. Luego la segunda presidencia de Tabaré Vázquez viajan a Francia a ver si se puede lograr aquí la compra de estas patrullas, pero tampoco se logra. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el entonces ministro Javier García pretendió hacer un acuerdo político en la compra de estas patrullas oceánicas y así lo anunciaba en el año 2021. Vamos a tener que avanzar en lo que significa equipamiento para, las patrullas oceánicas. Yo quiero allí tener la capacidad de tener un encuentro y un diálogo político que permita que haya un acuerdo con una política de Estado para que todos los partidos políticos, oficialismo y oposición, podamos ponernos de acuerdo para una compra que no es para un gobierno, que va a durar 20 o 30 años. En el 2014 hubo una declaración de todos los partidos políticos en el Senado que acordaron la compra de esos patrulleros, que dijeron, estamos de acuerdo, el Uruguay los necesita. 2014 ya 7 años. Bueno, por diferentes circunstancias no se pudo, las que fueran no importa. Lo que importa es mirar para adelante y ponernos de acuerdo, revalidar ese acuerdo para decir, tenemos necesidad de cuidar nuestra soberanía, de que no nos roben recursos naturales, de cuidar el trabajo de los uruguayos, la producción que se puede obtener, que salario, pero al mismo tiempo recursos naturales, ecología, es decir, ser más soberanos y proteger más lo nuestro. En 2020, al asumir el gobierno, se da este compromiso público de la compra de estas 2 patrullas para la Armada Nacional para que, esté con la última tecnología y pueda proteger los océanos que bordean nuestro país. ¿Qué pasa luego? En 2021 se da el primer llamado a licitación dentro de lo que es el gobierno de Luis Lacalle Pou y en 2022 se declara desierta porque las ofertas superan el presupuesto disponible. En la primera licitación hay ofertas de empresas de China, Países Bajos y Francia, y en primer lugar quedó la oferta china tras la evaluación técnica de la comisión asesora. Infodefensa, un portal especializado en temas militares, dijo que hubo presiones desde Estados Unidos para no adquirir buques chinos. Y el 17 de julio de 2023, el entonces ministro Javier García informó la compra de 2 buques OPV, pero esta vez al astillero español Cardama. No estamos hablando de China, como había quedado en primer lugar, y lo vamos a ver más adelante. Pero repasemos el anuncio de Luis Lacalle Pou y Javier García. Esto me pareció una muy buena idea del Ministerio de Defensa. En la propia resolución se establecen 3 comisiones que van a trabajar al unísono. La primera, una técnica, que obviamente va a estar conformada por técnicos de la Armada. La segunda, una comisión asesora, en la cual va a haber gente del Ministerio de Defensa, va a haber gente de la Armada y va a haber gente del Ministerio de Economía. Y la tercera, que por último no es la menos importante, es una comisión de seguimiento. ¿Por qué? Porque este no es un tema de este gobierno. Este es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo, que hay una posición unánime de la necesidad de las mismas, que no se tomaron decisiones en su momento, que ahora tomamos, que va a empezar el proceso de pago en este gobierno y que va a terminar en algunos años. En los pliegos se va a establecer que la primera de ellas, porque cuando se empiezan a construir, generalmente quien construye esto no puede entregar más de una a la vez. Y por lo tanto se pone como plazo junio del 2024 para la entrega de la primera y después, en virtud del compromiso de entrega de lo segundo, también en el pliego se establecen cierto tipo de condiciones. Se estimula a que la entrega sean lo más juntas posibles, pero la primera tiene que estar indefectiblemente entregada en esa fecha porque se empieza a construir después que
que se firme el contrato. Bueno, tras este anuncio renuncia un alto oficial de la Armada, ustedes recordarán Washington Musso, quien recomendaba otra compra de otro astillero, lo estamos viendo ahí en pantalla, según accedió BTV Noticias a este documento, porque las OPB de Cardama estaban en cuarto lugar. Bruno, sí. acá hay un detalle importante y este documento para mí es clave para entender todo lo que sucedió. Como bien mencionabas, el gobierno anterior tuvo una oferta de China donde se había avanzado muchísimo y todo parecía indicar que las OPB iban a venir de China. El gobierno dice que la propuesta es costosa, que es por encima de lo que el gobierno uruguayo está dispuesto a pagar. Y China le dice, bueno, construimos de acuerdo a lo que el gobierno uruguayo pueda pagar. Es decir, pongan ustedes el precio y nosotros le damos las patrullas. Ahí es donde aparece esta versión de prensa que vos mencionabas, que indicaba que a Estados Unidos no le gustaba que fuera patrullas chinas las que fuera a operar el Uruguay, que por eso queda desierto, más allá de que después hubo una gestión con unas embarcaciones de Noruega que también estuvieron ahí en la vuelta y sobre la cual no se informó demasiado por lo que quedó. Ahora, lo primero que hay que marcar en torno a este proceso que nunca quedó del todo claro y que, como bien vos decís, generó a la interna de la Armada Nacional problemas importantes es por qué se elige a la cuarta oferta en orden técnico y de prelación y en un astillero que cuanto menos no tenía experiencia en construir este tipo de patrullas oceánicas. Ahí empiezan las desavenencias, digamos, y los cuestionamientos a nivel político, pero también a nivel técnico. Estamos hablando que la embarcación china se presenta y queda en primer lugar. Claro. Vale recalcar eso. Y vamos a ver ahora con la investigación administrativa. ¿Qué sucede si dejan claro? Es que la investigación administrativa, la verdad, es una pata muy importante que falta. Nada de esto se puede sacar una conclusión sin saber y sin entender por qué se elige a la cuarta oferta en orden de prelación. La que quedó última se la elige para construir estas patrullas. Bueno, Musso, una pata fundamental en esta investigación administrativa. Vamos a ver si lo tienen en cuenta la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, también la Comisión de Defensa Nacional del Senado, que es presidida por Javier García, el entonces ministro que, bueno, firma este contrato con Cardama para la compra de las dos patrullas a fines de 2023. Esto es un largo anhelo de la Armada Nacional, que tiene más de 15 años. Desde el año 2008, la Armada Nacional y Uruguay están con el apoyo de todo el sistema político, que en el 2014 emitió en el Senado de aquel momento por unanimidad una declaración solicitando la compra de estos buques. Bueno, podemos decir que hoy que hemos enviado al Tribunal de Cuentas esta decisión de la compra es a un astillero español, Cardama, y la operación de los dos buques, OPB, es de la suma total por los dos buques de 82,2 millones de euros, lo cual significa, como ustedes podrán ver, una cifra sensiblemente inferior a al primer monto, el primer llamado que hizo el Ministerio de Defensa Nacional. De las recibidas, la de menor costo, de las 8 de diferentes orígenes que se recibieron, y al mismo tiempo fue la oferta que más rápidamente ofreció la entrega de los dos buques. El primer buque, si todo, ustedes saben que hay una cantidad, ahora está en el Tribunal de Cuentas, vienen firmas del contrato, etcétera, si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose en los primeros meses del 2025. Dentro del primer trimestre de 2025. Y el segundo buque al final del año 2025, al final de primavera, final de año 2025, estaría allí entregándose los dos buques. Es decir, los dos buques en el 2025, uno al inicio y otro al final. Bueno, la opción más rápida y menos costosa, pero ¿para quién? Vamos a ver si para el país o no. Perdón, y además, esto no es por contradecir a García, obviamente lo hizo con la mejor intención. Sí, por supuesto. Primer semestre de 2025, ya pasó, sí. No hay embarcación, se dice que está al 60% el acero de la embarcación, que no es la embarcación, pero así esté al 60%, había quedado para los primer semestre del 2025 y para final de año 2025 la segunda embarcación que claramente
no va a estar ni cerca de llegar. Por lo cual, desde ese punto de vista, el argumento de que era la que entregaba más rápido, insisto, visto con el diario del lunes, ¿no? Analizando la declaración de Javier García en aquel momento. Javier García habrá confiado en que eso se iba a lograr. Pero lo cierto es que están lejos de cumplir con eso. Sí, en el llamado de la primera licitación se habló de 2024. Seguramente los plazos del Tribunal de Cuentas, también de la garantía que hace Cardama después, demoraron un poco en que lleguen estas patrullas a nuestro país. Pero algo de los plazos habla el contrato que firma el gobierno uruguayo con el astillero español. Ya lo decía García recién. Se habla del costo de 82 millones de euros, incluye cláusulas de ajuste por inflación y escenarios de quiebra del astillero. El plazo de entrega será de 18 meses el primero y 12 meses después el segundo. Se habla de la participación de un clasificador internacional que controlará el proceso de construcción de los buques y la participación de un representante de la Armada Nacional para realizar el seguimiento de la construcción. Recordemos que cuando asume Sandra Lasso, ahora en el actual gobierno de Yamandu Orsi, envía a representantes de nuestro país a Vigo para ver en qué proceso está la construcción de estas patrullas. Justamente Sandra Lasso, siendo senadora del Frente Amplio, cuestionó mucho lo que fue el proceso de compra de estas dos patrullas y se opuso totalmente a esta compra y lo hizo de esa manera. Una licitación, un proceso competitivo, directamente una compra directa, donde además los propios oferentes se quejan de que fue desprolijo. O sea, esto no es una cuestión política que el Frente Amplio haya querido colocar un palo en la rueda. No, aquí hay oferentes que enviaron varias notas a toda la Comisión de Defensa. Aquí hubo un informe técnico de un integrante de la Armada, el contraalmirante Musso, que termina renunciando, o sea, termina pasando a retiro. Bueno, si escuchábamos a Sandra Lasso, el Frente Amplio fue muy crítico siendo oposición con la compra de estas patrullas. ¿Qué pasa cuando asumen como gobierno? Recordemos que a fines del año pasado se realiza el primer pago de lo que va a ser la construcción de estas patrullas por un 10%, estamos hablando de 8.2 millones de euros, que se realiza luego también en la transición de gobierno. Pero bajo la administración de Sandra Lasso se inicia lo que hablábamos antes, esta investigación administrativa dentro de la Armada Nacional, que son sancionados 4 oficiales de la Armada por no entregar información, entre ellos el excomandante Jorge Wilson. Pero ¿qué sucede cuando asume el nuevo gobierno del Frente Amplio con la compra de estas patrullas? El 26 de marzo se da el inicio formal de la construcción. Cardama notifica el corte de la primera chapa de acero para el buque. El 6 de mayo el Ministerio de Defensa declina la invitación a la ceremonia de colocación de la quilla en Vigo. Esto representa el 30% del pago total de lo que es la construcción de la patrulla. El 15 de mayo se da la colocación simbólica de la quilla y se inicia la construcción sin presencia uruguaya de la patrulla. El 29 de mayo, 2 técnicos de la Armada llegan a Vigo para fiscalizar la obra durante un año, cumpliendo lo que decíamos, el contrato con Cardama, y en paralelo se confirma la investigación administrativa paralela dentro de la Armada Nacional. El 23 de julio, un informe de la Armada revela que Cardama construye sin permisos finales, ensayos técnicos ni verificación de soldaduras la primer patrulla, y el 22 de septiembre no se realiza la comunicación al Poder Ejecutivo y se resuelve la ejecución de la garantía correspondiente. Dentro de este proceso, el gobierno instruye al embajador uruguayo ante el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Luis Homero Bermúdez Álvarez, a la realización de las gestiones necesarias para hacer efectiva la ejecución formal de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Qué sucede con el embajador uruguayo en Reino Unido? El 21 de octubre de 2025, el embajador constata que Eurocommerce no se ubica en la dirección denunciada y que allí lo que hay es una inmobiliaria, lo que decía ayer el presidente de la República. Se le consulta sobre la empresa financiera que allí estaba y contestan que nunca funcionó allí. Tras esto, el gobierno le pide un informe a Arnold y Porter, un estudio jurídico con sede en Reino Unido, que revela que Eurocommerce no está registrada ante las autoridades financieras y su director es ruso, vive en Rusia y la empresa está en proceso de ser eliminada y disuelta del registro a partir del 19 de octubre de 2025.
Un día después se anuncia en conferencia de prensa lo que va a hacer el Estado uruguayo con esta denuncia penal en el ámbito internacional. Un dato no menor y que pasó, yo creo, bastante desapercibido, pero hoy pude hablar con alguien bastante interiorizado de toda esta situación y molestó mucho en el gobierno uruguayo. Media hora antes de la conferencia de prensa del día de ayer, que había sido convocada para las 19:30, llega un papel del astillero Cardama donde renuevan la garantía, pero con la misma empresa Eurocommerce, que está siendo objetada por el gobierno porque su ciudadano, el dueño es ruso, no tiene actividad, parece estar en proceso de liquidación, la sede en Gran Bretaña no existe. Y lo que Cardama dice es que se les había olvidado enviar la notificación al gobierno uruguayo, que debía hacerse un mes antes. En el gobierno esto cae muy mal porque entiende que se le está tomando el pelo y que se quiso hacer como una especie de manotón de ahogado, pero que ante la evidencia que el gobierno uruguayo tiene, no es aceptable que el astillero ofrezca la misma garantía que es cuestionada y que el gobierno uruguayo o el Estado uruguayo considera que es fraudulenta, para hacer la renovación de los papeles y seguir adelante con la construcción. Incluso representantes de Cardama estuvieron en nuestro país en 2 oportunidades, se reunieron con representantes del Ministerio de Defensa Nacional, luego con la ministra Sandra Lasso, y tampoco se le comunicó esta decisión, porque no se lo toma en cuenta cuando es de gran importancia. Es poco serio decir que se te pasó enviarla. Por supuesto. No, digo, estamos hablando de un negocio de 80 millones de euros, decir, se me pasó enviarles la garantía, cuanto menos es poco serio. Esto seguramente siga en la esfera internacional y se da en una discusión del proyecto de ley de presupuesto que crea una Secretaría de Litigio Internacional que sería presidida por Jorge Díaz. Eso es lo que más o menos la oposición también cuestiona, porque esto se va a llevar a la esfera internacional, Jorge Díaz sería el representante de nuestro país. Pero vamos a ver cómo continúa en la esfera legislativa y también penal. Gracias, Bruno. Gracias, A Bruno. ustedes. Hacemos la primera pausa, al regreso de la misma llega Raúl Ponce de León. Vamos a analizar el estado político. Oposición se busca, se denomina la columna ADN de Raúl Ponce de León aquí en BTV Noticias. Ya volvemos.